Primera Tesalonicenses, capítulo 3, 11 al 13. Es una oración que hace Pablo, ¿verdad?, para el pueblo de Tesalónica. Amén. Dice la palabra: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abunde en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vuelvo a leer este pasaje, que sobre esta oración está todo el capítulo 4, que sigue. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses, y estas cartas son muy bonitas, tienen mucha doctrina, y aquí es donde Dios le da a Pablo el discernimiento sobre el rapto de la iglesia. También en Primera de Corintios, solamente en esas dos cartas a los corintios y a los tesalonicenses es donde habla sobre el rapto de la iglesia. Si esto no hubiera sido así, hermanos, estuviéramos un poco confusos, nosotros no entendiéramos, pero esos libros lo dejan bien claro lo que es el rapto de la iglesia. Y Pablo fue el que tuvo el privilegio para que Dios le diera ese discernimiento y esa bendición de poder aclararlo todo, cómo iba a ser este acontecimiento. Tesalónica es la segunda ciudad, hermanos, más grande de Grecia. Nació en el siglo IV, imagínense cuántos años, es una ciudad muy antigua. Al día de hoy pues se llama Tesalónica, ¿verdad? Cambiaron el nombre, pero luego le volvieron a poner como al inicio. Ese nombre Tesala se compone en 2. Tesala es el nombre de una de las hijas del fundador de Tesalónica. Y Nica quiere decir victoria. Eso quiere decir. Está ahí ubicada en Grecia. Es un puerto también, ¿verdad? Ustedes saben que el Señor Jesús, pues, a Él siempre se dirigía también, ¿verdad? Por medio y los apóstoles por medio de las embarcaciones, por medio del mar. Y es un puerto. El autor de esta carta, ¿verdad?, como casi la mayor parte del Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo, y fue escrito en el año 52, ¿verdad? Esta revelación fue en el año 50 o 51 después de Cristo, pero en el 52 ¿verdad?, escribieron esta carta, por ahí, por el año 52 después de Cristo. Y en 1 Corintios 15, 51 a 54 y 1 Tesalonicenses 4, el 13, abarcando el capítulo 5 y 11, es la única 2 partes donde
habla sobre el rapto de la iglesia. Por eso muchos dicen, bueno, ¿dónde está el rapto? No habla el rapto, pero sí habla de lo que es verdad, que seremos transformados y seremos recibidos, dice, en las nubes. Y habla bien claro sobre este acontecimiento. Pablo instituyó la iglesia allí en Tesalónica, en la casa de un judío, Jasón, que incluso allí hay un barrio que se llama así, de ese mismo nombre. Allí instituyó la iglesia de Tesalónica. Y el día de hoy solo hay 2 iglesias cristianas en esa ciudad. Imagínense, la segunda ciudad más grande de Grecia. Y solo hay 2 iglesias seguidoras de Cristo, ¿verdad? Hay de repente muchas iglesias, pero las que están esperando a Cristo y que están esperando esa venida del Señor, el rapto de la iglesia, solo hay 2 que predican sobre esta doctrina. Quiero leer el capítulo 4, que es donde nos vamos a centrar en la predicación en esta noche. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 10. Todo este capítulo 4 y parte del 5 hablan de 3 temas: de la santidad, del amor y la venida del Señor. De esto habla todo este capítulo 4 y parte del 5. Hoy voy a hablar, ¿verdad?, sobre la santidad y el amor. Y en una próxima predicación voy a hablar sobre lo que es la venida del Señor, que es el rapto de la iglesia. He titulado, ¿verdad?, así como está en la Biblia, la vida que agrada a Dios. Pablo como que está preparando a la iglesia para esperar al Señor. Y aquí dice la vida que agrada a Dios. Dice el capítulo 4, verso 1 en adelante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y que agradar a Dios, así como abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre celestial que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos revelaste tu palabra, Señor. A través del apóstol Pablo, Señor, has revelado, Señor, ese momento especial, el cual estamos esperando el día de hoy, Padre, en el cual, Señor bendito, tú en aquel tiempo, Padre, lo pusiste como que sí iba a ser en ese tiempo. Nos imaginamos que ahora en este tiempo estamos más cerca, Señor, de tu venida. Gracias, Señor, por habernos escogido y habernos apartado, Señor, para ti. Te alabamos cada día y te exaltamos, Señor, y estamos muy agradecidos porque tú nos escogiste, Señor. Dice tu palabra que no fuimos nosotros los que te elegimos, sino que tú nos elegiste a nosotros, Padre. Gracias, Señor. Danos entendimiento, Padre, y que esta noche, Padre, quedemos bien claro
cómo debemos de conducirnos, Señor, para esperar tu venida, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como primer punto, ¿verdad?, tengo la santificación que cumple la voluntad de Dios. Está en capítulo 4 del 1 al 8. La santificación que cumple la voluntad de Dios. Y dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros como os conviene conduciros, y que agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Habla específicamente el apóstol Pablo de un pecado, que es la fornicación. Y vamos a incluir también el adulterio. Este pecado, ¿verdad? O sea, el pecado específico que el apóstol Pablo está hablando y está enseñando a la iglesia y que no debe cometerlo, es la actividad sexual ilícita. O sea, que no agrada a Dios. Hay dos que se mencionan en la Biblia, que es la fornicación y el adulterio. La fornicación es cuando una persona tiene relación sexual con otra persona, o sea que ambos no son solteros. Ese es fornicación, ¿verdad? Que pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser aún niños. Ahora sucede eso, ¿verdad? La maldad ha crecido tanto. Eso lo llaman fornicación, cuando tiene una relación, una pareja que no está casada. Y adulterio es cuando una persona casada, ¿verdad?, tiene relaciones con otra casada o con una persona que es soltera. Eso la Biblia dice que es adulterio. Y es ilícito y lo condena. Lo mismo también una relación sexual de una pareja que es adolescente. Hoy en día, hermanos, en muchos países, un noviazgo es, ya tienen relaciones sexuales. O sea, ellos se van conociendo, pero teniendo también relaciones sexuales. En esos países que supuestamente, entre comillas, son adelantados, el noviazgo de ellos es tener relaciones. Se van de paseo, van a sus casas y se van directamente al cuarto a tener relaciones, y ese es un noviazgo normal. Pero en la Biblia no es así, ¿verdad? Eso lo llama fornicación y lo condena la palabra de Dios. Este pecado es contra el Espíritu Santo de Dios. Peca contra el Espíritu Santo de Dios. Peca contra su propio cuerpo y también peca contra otras personas, porque salen dañadas terceras personas. Entonces, imagínense cuántas cosas no suceden, ¿verdad? Queda la persona dañada también, físicamente y espiritualmente, mentalmente, queda dañada. Entonces, eso específicamente lo está mencionando aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice este versículo, el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Los hijos de Dios, hermanos, hemos sido escogidos para la santificación. Somos apartados para servir a Dios. Somos separados del mundo para un uso divino. Amén. Somos separados para un uso divino. Por lo tanto, nosotros no podemos tener relaciones sexuales. Una pareja casada, ¿verdad?, tiene que serle fiel a su esposa.
y la esposa tiene que serle fiel a su esposo, así como cuando hacen el pacto aquí hasta que la muerte los separe. Y los jóvenes o personas que son adultas y no están casadas también tienen que serle fiel a Dios, ¿verdad? No tener relación sexual cuando no están casados. Eso lo condena la Biblia. Y por lo tanto, si el apóstol Pablo está advirtiendo aquí a la iglesia de Tesalónica, también a nosotros nos está advirtiendo, amén. Porque nosotros somos seguidores de Cristo. El mundo, hermanos, es normal. Para el mundo, tener relaciones es normal, tanto sea casados como solteros, ¿verdad? Y ellos en su mente tienen eso, el pecado, ¿verdad? Su mente solo anda maquinando el pecado. Pero el cristiano es totalmente diferente. Por eso el Señor nos ha sacado del mundo, ¿verdad? Estamos dentro de este mundo, de este sistema, pero dice la palabra que no somos del mundo, somos peregrinos. Y en un momento nosotros estamos, hermanos, esperando la venida del Señor. Y por eso nos está advirtiendo aquí. Antes de tocar el otro tema, Pablo primero toca este tema de mantenernos santos para Dios. Porque el que no esté listo, hermano, ¿verdad? Como las 10 vírgenes que no tenían aceite, las que no tenían aceite anduvieron buscando, ¿verdad?, el aceite y se quedan. Así también va a ser en aquel día, hermanos, ¿verdad? En ese momento, el que no esté listo, no importa que esté viniendo a la iglesia evangélica y reformada, no importa que esté yendo a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, a cualquier iglesia, hermano. Y no importa que esté hablando en lenguas, que esté orando todos los días, pero si está en adulterio, si está en fornicación, se va a quedar. No está listo todavía. Como la hermana Sara dijo, ¿verdad? ¿Cuántos están listos? ¿Verdad? Ella hizo una pregunta, ¿cuántos están listos? Hermanos, tenemos que estar listos, como dijo ella, ¿verdad? No solamente por la venida del Señor, sino también si nosotros partimos a la presencia del Señor, si nosotros morimos antes que Él venga, tenemos que estar listos también, porque ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Una vez que se muere, no hay esperanza. Por lo tanto, tenemos que estar listos, ya sea que partamos con el Señor o que el Señor nos venga a traer en el rapto de la iglesia. Por eso Pablo está advirtiendo aquí. Este pecado sexual trae una terrible cosecha de destrucción física y mental en esta vida. Pero no es nada en comparación, hermanos, para lo que le espera en la condenación eterna. Apocalipsis 21:8. Ahí está, mire dónde va a ir a parar esta persona. O sea, que lo que va a sufrir aquí, hermano, no es nada en comparación a lo que se va a sufrir. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los fornicarios, miren, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este mundo va a sufrir la consecuencia del pecado, pero a comparación de lo que le viene, hermanos, es más terrible. Por eso el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia que nosotros no hemos sido, hermanos, llamados para seguir en el mismo pecado. Hemos sido llamados, hemos sido apartados del mundo para actividades divinas, para servirle a nuestro Dios. Amén. Tenemos que limpiarnos. Dice que Él no va a usar un vaso sucio, sino un vaso limpio. Un vaso que esté listo, limpio, que agrade a Dios.
Entonces por eso le está diciendo, ¿verdad? Es la santificación que cumple la voluntad de Dios. No nos ha llamado Dios sobre la base de la inmundicia moral, sino en relación con la vida de santificación, hermanos. Y eso ya ha comenzado en nosotros. La santificación es un proceso, hermano. Cada día nosotros vamos mejorando para Dios. Pero esto no quiere decir, hermanos, que si alguien está en este pecado no puede salir. Claro que sí. Estamos en el periodo de gracia. Y si la persona está en este pecado, solo tiene que arrepentirse. Dice la palabra que abogado tenemos. Y nosotros tenemos que arrepentirnos. Usted si está en fornicación, si hay algún joven que esté en fornicación, si hay algún adulto que esté en fornicación, usted arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Y usted ahí corrige su vida. Por eso le dice el Señor que enderezca su camino, que le muestre el camino correcto. Pero no quiere decir que usted va a venir, ¿verdad? Va a postrarse y va a pedir perdón y usted va a continuar con esa actividad sexual ilícita. No. Si usted le pide a Dios, hermano, de corazón, es que usted va a olvidar a esa persona. Por mucho, así como decía el canto, ¿verdad? Que si usted se va a poner en las manos del alfarero, el alfarero es Cristo. Entonces Él le va a quitar a esa persona. Que de repente usted está enamorado y por eso tienen esas relaciones ilícitas. Entonces le va a quitar, le va a doler, ¿verdad? Pero lo va a enderezar en camino correcto. Lo va a guiar en el camino correcto. Ahorita usted va a sentir que le están arrancando algo de su cuerpo, pero es algo que no va por el camino correcto. Ahora, si esa persona es alguien que viven ya y tienen incluso hijos y todo, si es una persona adulta, entonces lo que tienen que hacer, y si los dos están aquí, es corregir eso, ¿verdad? Y casarse, buscar, ese es el otro paso, ¿verdad? Casarse. Una vez que se casan, hermanos, ahí corrigen el pecado de fornicación. Ese es el camino, los dos caminos que el Señor presenta, ¿verdad? El casarse con la persona que usted está teniendo relaciones y que ya tiene hijos, o si no, ¿verdad? El otro camino que es apartarse. Y aquí dice que os apartéis, dice, ¿verdad? Habla bien claro el apóstol Pablo. Entonces es necesario, hermano, que nosotros corrijamos nuestra vida. Para eso nosotros, el Señor nos ha dado, y ahorita estamos en el periodo de gracia. El Señor no es el que lo está condenando ahorita, pero ahorita está Él con el amor más grande y Él lo que quiere es que usted corrija su pecado. Pero va a venir un momento, hermanos, que ya eso se va a terminar. Y ahí sí, Él va a venir ya a juzgar como juez. Y ahí es donde dice la palabra que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser donde nosotros, ¿verdad? Ya no vamos a tener ninguna oportunidad porque se ha terminado el tiempo. Ahorita, hermanos, estamos en el periodo de gracia y usted con sencillamente doblegar sus rodillas y dar una vuelta, ¿verdad? Si usted va hacia el pecado, usted da una vuelta y se vuelve a Jesús nuevamente y vuelve otra vez el camino correcto. Y se olvida de seguir cometiendo este pecado. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Claro, le va a doler al inicio, pero el Señor le va a dar la fortaleza, le va a dar la capacidad para que usted lo haga, hermanos. Y usted está corrigiendo y está obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que quiere. Eso es lo que le agrada al Señor. La santificación. Eso es lo que cumple la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Él ya no hace lo que Él quiere, sino lo que Cristo quiere. Y Cristo lo que quiere es que nosotros andemos por el camino correcto, amén. Con el camino recto.
Y si algo que nosotros lo miramos bonito, ¿verdad? El pecado a veces se mira bonito, hermano, pero es un camino de perdición, dice la palabra. Al final es camino de muerte. Entonces nosotros ya conocemos, hermano, conocemos el camino correcto. Entonces no podemos nosotros andar en ese camino de oscuridad, en ese camino que solo nos va a llevar a la destrucción de nuestra vida. Todo aquel, hermano, que desecha esta instrucción no está desechando a un hombre, no está desechando al apóstol Pablo, no está desechándome a mí que hoy estoy predicando. Está desafiando y rechazando a Dios. Todo aquel que dice, no, si yo voy a seguir con mi vida, entonces no desecha el consejo que nosotros estamos dando a un hombre, sino que está desechando a Dios. Y Dios, hermanos, es amor, pero también es fuego consumidor. Así que mejor, hermanos, volvámonos al camino correcto. Hagamos lo correcto. Jóvenes, hagan lo correcto. En el noviazgo, hermanos, cristiano es diferente. Es diferente. No es un noviazgo como el mundo. El noviazgo en el mundo, hermanos, solo piensa en tener relación sexual con la persona. El noviazgo cristiano, nosotros tenemos que pensar solamente en llevar a la muchacha al altar, que un día sea nuestra esposa. Cuando yo oraba al Señor, yo no le oré solo por una novia, le oré por una esposa. Entonces todo cristiano tiene que orarle por un esposo o por una esposa, si es varón, pero no solamente por una novia, solo para tener un tiempo nada más con ella, o llegar a tener relación con ella. No, hermanos, eso en la mente del cristiano no debe de existir. El noviazgo cristiano, ¿verdad? Tienen que ser un noviazgo bien decente. Si el novio va a visitarla a la casa, pues estar ahí en la sala, ¿verdad? No se vaya a ir a meter a los cuartos, porque eso, hermanos, viene la tentación. Está usted jugando con fuego, ¿verdad? Usted también cuando, si se dan besos, no vayan a ser besos prolongados o besos que empiezan a tocarse, empiezan a tocar las partes íntimas, hermano. Eso no debe ser. Inmediatamente usted tiene que rechazar eso, porque eso ya está el enemigo ahí. Ya ahí no es, hermanos, un noviazgo santo. Ya ese es un noviazgo que va buscando una finalidad de pecar. Le digo eso por las muchachas, ¿verdad? Que de repente no tienen experiencia, las adolescentes. Y entonces piensan que eso es normal, porque tal vez lo habló con otra muchacha ya y si es del mundo, hermanos, ellos hacen cosas ilícitas, cosas que, bueno, son cosas horribles ahora. Hasta se mandan fotografías, hermanos, desnudas. Todo eso, hermanos, no es para un cristiano. Eso ya le está incitando usted a otras cosas. Y la relación sexual, hermanos, cuando se tiene el contacto muy fuerte con la persona, entonces ahí viene, ¿verdad?, el deseo sexual, que es normal para ya sea cristiano o no cristiano. Pero eso es lo que usted no debe de dejar que suceda cuando antes de casarse. Cuando ya están casados, pues sí, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero si no se ha casado, hermanos, usted tiene que tener un gran cuidado en su noviazgo. No permita eso, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos también que son cristianos, ¿verdad? Pero de repente andan buscando también otras cosas. Y eso usted debe detectarlo. La que es una sierva de Dios debe de detectarlo temprano, hermano, y pararlo, ¿verdad? Y ahí va a estar usted haciendo la voluntad de Dios y va a estar preparada. Porque si usted, hermano, cae en el pecado, ahí ya tiene el problema, ¿verdad? Ya no puede retroceder una vez que cae en el pecado.
Viene la condenación y viene la aflicción de espíritu, ¿verdad? Viene un montón de consecuencias terribles para su vida. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está aquí advirtiendo, ¿verdad? Que debe de mantenerse santos para Dios. Amén. Y el siguiente punto que habla aquí, el apóstol Pablo, siempre en 4 del 9 al 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El creyente no solo debe de tener un control sobre su cuerpo, sino también que él tiene que tener un corazón lleno de amor. Amén. De amor fraternal para los hermanos. Y esa es la palabra clave para el cristiano: el amor. La palabra clave para el del mundo, el que no es cristiano, hermano, es el pecado. ¿Verdad? Hacer el pecado, ese es lo normal para él. Lo normal para los cristianos es el amor, que debe fluir ese amor para los demás. Amén. Y eso es lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, que nos amemos unos a otros, y el Señor Jesús también lo expresó. Ese es el segundo mandamiento que Él nos dijo, que nos amemos unos a otros. Y ahí vamos a cumplir toda la ley en ese mandamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a nuestro hermano, no le vamos a hacer un mal, no vamos a dañarlo, no vamos a perjudicarle, no vamos a pensar cosas malas para este hermano, sino hacerle el bien si nosotros lo amamos. Amén. Cuando nosotros amamos a una persona, hermanos, queremos lo mejor, queremos expresarle lo mejor, lo atendemos. ¿Cuántas cosas no hacemos para demostrar que le amamos a esa persona? Entonces lo mismo es para todos los demás. Tenemos que hacerlo. No tenemos que tener enemistades, no tenemos que tener pleitos, no tenemos que tener nada, hermanos. Bueno, si el Señor dice que ni la ofrenda recibe cuando nosotros tenemos un problema con otra persona o con otro hermano, ni la ofrenda de nosotros la recibe con agrado. Entonces, una de las características fundamentales para el creyente, que tengamos un corazón lleno de amor. Aun cuando alguien le ha hecho algo, hermanos, pero el suyo, su corazón no debe de contaminarse. Manténgalo puro, manténgalo sano, hermanos. Que no llegue a su mente esa situación de que empiece a crecer un odio o empezar a ignorar a aquel hermano. Si él viene por acá, usted agarra por otro lado. No, hermanos, no hagamos eso. Arreglemos inmediatamente esa situación, porque el Señor dice que tenemos que estar con nuestros corazones llenos de amor, santos. Esa es parte de la santidad. A los tesalonicenses no había necesidad, hermanos, de escribirle esto, porque ellos abundaban en amor. Pero sin embargo, el apóstol Pablo siempre les está recalcando que deben de abundar más y más en amor. Y hoy nosotros, hermanos, también tenemos que seguir creciendo en amor. Ellos habían aprendido de Dios esto, que debían de amarse unos a otros. Ellos se distinguían por el amor que se tenían. Dice aquí en este capítulo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis
en ellos más y más. Mira, no tenía problema con estos hermanos en ese aspecto, en el amor, porque ellos eran muy amorosos, pero sin embargo Él les dijo que tenían que abundar más y más. Así que nosotros, hermanos, procuremos que nosotros seamos siempre, ¿verdad?, con un corazón dispuesto a amar a los hermanos, aun cuando a veces una persona, ¿verdad?, habla un poco golpeado, porque a veces es característica de la persona que habla un poco fuerte, ¿verdad? Haga un poco que usted no le agrada, pero aún así, hermanos, tiene que amarle tal como es. Amén. No debemos nosotros de separarnos de esa persona, de ignorarla, de tratar de hacerle cosas que no le agradan a Dios. Entonces, estos son los consejos que Dios nos da en esta noche, hermanos. Quiero concluir con esto. La enseñanza que nosotros recibimos hoy. Tenemos que tener un control de nuestro cuerpo y no presentarlo a Satanás. Porque cuando nosotros cometemos pecado, hermanos, estamos prestando nuestro cuerpo para que el diablo haga cosas horribles con nosotros. Entonces, Dios quiere que mantengamos en santidad, porque somos apartados para el servicio de Él. Y en segundo lugar, tenemos que abundar más y más en amor para con los creyentes, porque donde hay amor, hermano, hay unidad. Y donde hay unidad, ahí hay bendición en abundancia. Dios bendice una iglesia donde hay amor. ¿Han sentido amor aquí, hermanos? ¿No escucho? ¿Han sentido amor? Amén, gloria al Señor. Por eso nos ha bendecido el Señor, ¿verdad? Pero así como en Tesalónica, ¿verdad?, es necesario también recordarnos que tenemos que tener abundante amor en nuestro corazón.